Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga. Amén. Un gusto estar en la casa del Señor, hermanos. Amén. Sí. Amén. Gracias a Dios por su presencia, hermanos. Esto nos conforta, nos anima y nos hace ver el interés que tenemos en conocer cada día la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, a nuestra reunión de estudio bíblico en esta noche. Y el deseo de nuestros corazones y el deseo del Señor es que siempre vayamos conociéndole cada día más a Él. Amén, hermanos. Hermanos, por favor, vamos a abrir la palabra del Señor al libro de 1 Timoteo, la primera carta del libro de 1 Timoteo. Vamos a leer el versículo 3 hasta el versículo 17. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al versículo 17. Amén. Muy bien. La palabra del Señor dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Leamos todos el versículo 17, hermanos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios por su palabra, y lo que nos enseña en esta pequeña porción es que la palabra vino para nuestra necesidad, y muchos de nosotros estamos de una u otra manera en esta lista que nos menciona, pero la gracia del Señor dice que fue más abundante de cualquier otra cosa. Y aquí estamos declarando, como dice el versículo 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que ese sea nuestro sentir en esta noche, queridos hermanos, y que juntos alabemos al Señor y juntos aprendamos del Señor. Amén. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por ser un Dios bueno. Gracias, Padre, una vez más, porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio de poder estar nuevamente en tu presencia. Como un grupo reunidos, redimidos por tu sangre, queremos en esta noche alabarte, poner delante de ti nuestra vida en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestro día a diario, Padre. Gracias, porque aún tú conoces cada sentir de nuestro corazón. Tú conoces lo más íntimo y más profundo de nuestros corazones. Padre, que esta noche al alabarte podamos hacerlo con un corazón sincero,
un corazón lleno de gratitud, un corazón lleno de alabanza por todo lo que has hecho a favor nuestro, con un corazón lleno de adoración por todo lo que tú eres y lo que representas en nuestras vidas. Amado Dios, dejamos este tiempo en tus manos y que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a alabar al Señor. Hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Gracias al Señor, ¿verdad?, por esa misericordia, por esos favores que Él tiene para con nosotros día a día, hermano. Es un motivo de estar alegres, de estar agradecidos, hermanos. Así que, como siempre, la invitación a cada uno de nosotros es que podamos alabar al Señor, hermano, con gozo, con alegría, sabiendo de que podemos venir tal vez con problemas, podemos venir con dificultades, pero si las ponemos en las manos del Señor, Él se manifestará en nosotros. Así, hermanos, vamos a comenzar con el primer canto, el número 368, Día en Día. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él le entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén, hermano. Un hermoso canto que nos da confianza, como dice la primera parte, día en día Cristo está conmigo. Así, hermanos, vamos a entonar el siguiente canto, el número 339, comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé,
cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que Él me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Así, hermano, vamos a entonar un canto más, el número 183, Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Es una bendición poder estar esta noche acá nuevamente. Una noche bastante fría,
pero como decía una hermana anoche, me decía, hay unos lugares que están más fríos, ¿sí? Hay países donde está más frío, y ahí están los cristianos en esos lugares, perseverando por querer hacer la voluntad del Señor. Sin la comodidad que nosotros tenemos en este momento, ellos están ahí, están dispuestos a continuar hasta el último momento. Vamos a ir a Efesios esta noche, Efesios capítulo 2. Vamos a tomar dos porciones de Efesios, capítulo 2 y capítulo 3. Están cerca las porciones que vamos a tomar. Efesios capítulo 2, del versículo 1 hasta el 7, y luego vamos a ver el capítulo 3, del versículo 14 hasta el 21. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a orar. Padre, buen Dios, que estás en los cielos, gracias, Señor, por una nueva oportunidad que me permite de poder estar con su pueblo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de nuevamente poder volver a reunirnos, Señor, y poder cantar, poder vernos, saludarnos, Señor, y estudiar su palabra. Señor, pedimos en este momento por aquellos hermanos que están con enfermedad, que han tenido el deseo de querer venir, pero no han podido, Señor, por las situaciones, Señor, de salud. Los ponemos en sus manos, que ahí donde están puedan ellos sentir, Señor, ese poder grande de lo alto, y que puedan ellos, Señor, entender su palabra. Nosotros que estamos esta noche aquí, ayúdenos, Señor, a poder conocerle. Es solamente usted el que puede ayudarnos a que nosotros podamos sentir, Señor, ese deseo de poder buscarle para conocerle. Señor, en este tiempo de tanta indiferencia hacia su palabra, de tanta frialdad hacia su nombre, hacia su palabra, hacia su Hijo Jesucristo y hacia la iglesia, suplico que esta iglesia, Señor, podamos ser una iglesia que anhelemos conocerle por medio de su palabra. Que esta noche el Espíritu Santo nos ayude a todos por medio de las Santas Escrituras a poder ver, Señor, un atributo más y poder darnos cuenta quién es el Dios que ha decidido estar cerca de nosotros. Señor, ayúdeme a enseñar y ayude, Señor, a que los que están aquí presentes, todos, puedan ser reverentes a su palabra. Se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. El versículo 14 del capítulo 3 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido
con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hubo una joven misionera irlandesa, una joven de padres cristianos presbiterianos, que cuando leyó la historia y escuchó la historia de Hudson Taylor, el misionero a la China, se entregó por completo a la obra misionera en el país de la India. Fue esta muchacha irlandesa, Amy Carmichael. Tal vez algunos han leído la historia de ella, la historia de Amy. Fue una joven irlandesa que se entregó a las misiones por completo a las misiones, por trabajar con los hindúes, mayormente con las niñas que eran llevadas a prostituirse en los templos paganos del hinduismo. Y cuando ella estaba en aquel tiempo, donde ella tuvo un accidente y se fracturó sus piernas, pero no le impidió seguir en el trabajo misionero ni renunciar, sino permanecer ahí en aquel trabajo donde Dios la había llamado. En todas las cosas que ella escribió libros y escribió una frase que se hizo muy famosa de Amy. Y esa frase hasta el día de hoy es muy pronunciada entre los misioneros. Y ella dijo que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Ella dijo en esa frase que escribe en su diario, dice ella, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. ¿Qué es lo que ella estaba diciendo con respecto a esto? ¿Qué es lo que ella estaba queriendo decir? En otras palabras, es de que cualquier persona puede dar sin amor, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando una persona da sin amor? ¿Qué sucede cuando una persona está dando sin amar? Bueno, cuando una persona da sin amar, no importa lo que está dando. En segundo lugar, da casi siempre lo que le sobra. Da casi siempre lo que le sobra. Y siempre, o casi siempre, lo hace de una mala gana. Lo hace prácticamente forzándolo, o por una obligación. Una obligación que no produce satisfacción al poder dar. Pero aquel que ama, está diciendo Amy, aquel que ama, para aquel que ama de verdad, para él es imposible que pueda dar algo, y cuando lo da con amor. Lo da de una forma con agrado. ¿Por qué? Porque lo hace con amor y lo hace en amor. No hay una verdad más cierta con respecto a Dios. Con respecto a Dios. Con respecto a Dios. Hablar, como hemos estado hablando estos días que han pasado, de los atributos de Dios, es entrar en un territorio totalmente desconocido. Es entrar en un territorio totalmente desconocido y divino. Es solamente por medio de Él, por medio de su palabra, por medio de la ayuda, de la iluminación del Espíritu Santo, y por medio de aquello que Él ha querido darse a revelar a su pueblo, que podemos atrevernos a buscar, conocer quién es Dios. Él mismo nos ha dado la autorización. Dios mismo nos ha dado esa autorización. Dice que el que se alabe, no se alabe en la riqueza, no se alabe en su fuerza, no se alabe en su inteligencia, sino que aquel que se ha de alabar lo haga en conocerle a Él, en poderle buscar y poderle conocer a Él. Pero sabemos nosotros que cuando tocamos temas como la naturaleza de Dios, todo lo que la Escritura es, todos los temas, lo que la Escritura enseña, el apóstol Pedro dice en su carta que las cartas del apóstol Pablo, algunas de ellas son bien difíciles de interpretar, de entender, y que los indoctos aprovechan para poderlas torcer y poderlas poner a su manera.
Y entonces nosotros somos como aquella araña que se encuentra en Proverbios 30:28. Dice que la araña se encuentra ahí en los postes del palacio. Y así nosotros somos delante de Dios. Somos como una simple araña que se nos permite el privilegio de estar buscando conocer a Dios. Los puritanos, cuando leemos los puritanos, ellos decían con respecto a tocar el estudio de la naturaleza de Dios o hablar de la persona de Jesucristo, puritanos decían que ellos se sentían como aquel conquistador que va a conquistar un nuevo continente. Eso fue muy conocido en sus tiempos, cuando aquellos conquistadores como Cristóbal Colón llegó y comenzó a conquistar. Y decían los puritanos, nosotros cuando estudiamos la naturaleza de Dios, cuando estudiamos el estudio acerca de la persona de Cristo, nos sentimos como aquellos conquistadores que han llegado a un nuevo continente y se bajan de los barcos con sus tripulantes, sus ayudantes, sus soldados, y al llegar al lugar se paran en aquella arena, decían los puritanos, y comienzan a ver aquel vasto continente, y están ahí en la arena y están viendo hacia lo que está allá, pero apenas están en la orilla de aquel continente que no ha sido descubierto. Así decían los puritanos, se sentían ellos al querer estudiar acerca de Dios. Ahora, si los puritanos, como John Owen, John Flavel, como estos puritanos se sentían de esta manera, imagínense nosotros, ¿sí? Nosotros nos comió el tiburón en el camino, no llegamos ni a la arena, ¿verdad? En lo que íbamos en el camino al mar, el tiburón nos comió, ni siquiera hemos llegado a la orilla de la arena donde está ese continente por descubrir que es la naturaleza de Dios. Ningún hombre, decían ellos, ningún hombre, por docto, por piadoso, por preparado que sea, puede llegar a dar ni siquiera una poca de la realidad, una poca enseñanza acerca de la realidad del amor de Dios. El pastor Paul Washer dice que una de las cosas más difíciles para enseñar para él es predicar acerca del amor de Dios, ya que aunque dice él que por más que se esfuerce por querer demostrarlo y enseñarlo, es imposible poder hacerlo, poder enseñarlo correctamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de Dios. Ahora, si estos hombres dicen esto, y Paul Washer dice esto, el pastor Paul Washer, los puritanos mencionan acerca de esto, imagínense, para mí qué difícil puede ser enseñarlo esta noche. Pero con la ayuda de Dios trataré de poder enseñarlo, esperando en Dios que más que enseñarlo, algunos de los que están acá ya lo hayan experimentado en una experiencia personal de que Dios les ama, ¿sí? Que han sentido de que Dios verdaderamente les ama. Esta noche vamos a hablar del amor de Dios. Vamos a hablar del amor de Dios. El apóstol Pablo, aquí el apóstol Pablo en la carta a los Éfesos, dice que él dobla sus rodillas, ora, implora y clama a Dios para que ayude a los hermanos de la iglesia que era tan amada, no solamente por el apóstol Pablo, más que ser amada por el apóstol Pablo, era amada por nuestro Dios. Y él quiere y ora y pide. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo para ellos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo pide? No pide dones, no pide que tengan dones, no pide nada material para ellos, sino lo que el apóstol Pablo pide es que los hermanos que estaban en la iglesia pudieran llegar a conocer el amor de Dios, pudieran llegar a conocer el amor de Dios, que ellos pudieran llegar a creer, a sentir esa plenitud de Dios con respecto a su amor. Por esta causa, dice el versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa? Por todo lo anterior que hemos visto. Estaban muertos, habían sido cadáveres, habían sido personas sin vida espiritual, habían vivido en un mundo oscuro, habían estado en tinieblas, habían sido depravados, habían sido personas adoradores de dioses ajenos, venían de adorar a Diana, venían de practicar el culto al paganismo, venían de todo eso. No tenían esperanza, eran hijos de ira, igual que los demás, o sea, estaban preparados para el día del juicio del trono blanco, eran guiados por el príncipe de este mundo, Satanás, iban en la misma corriente del mundo, pero de esa corriente habían sido librados. ¿Por qué? ¿Por qué lo habían sido librados? Pero el versículo 4, el capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, esa misericordia, la riqueza de la misericordia de Dios, fue manifestada para los hermanos en Éfeso cuando eran paganos gentiles. ¿Por qué? Por su gran amor con que los había amado, con el amor que los había amado.
Todo lo demás que continúa, la reconciliación por medio de la cruz, el ministerio de Pablo, cómo Pablo fue escogido y el Señor camino a Damasco le dice a aquel hombre Ananías, este hombre le voy a enseñar cómo es necesario que padezca porque me es útil para poder llevar la obra. Y Pedro es mandado con los demás apóstoles a los judíos, pero Pablo es mandado a los gentiles. Dios ocupa a aquel hombre indomable, aquel indomable que solamente Dios podía domar, aquel que no le temía nada ni a nadie, para que vaya a un pueblo tan perverso, tan depravado como eran los gentiles. Y el apóstol Pablo había enseñado que la salvación ha sido solamente por gracia, no por obra, que la obra de la cruz, el ministerio que él había sido encomendado para poder ir a predicar. El apóstol Pablo quiere que los hermanos sepan que todo lo que ha sucedido en sus vidas es solamente por el amor tan grande que Dios sintió por ellos, y eso lo lleva el apóstol Pablo a orar, a clamar, a pedir por los hermanos de la iglesia en Éfeso que pudieran entender que había un Dios que los amaba de la forma que los amaba. Él quería que pudieran. ¿Por qué el apóstol Pablo quería que ellos pudieran entender esto? ¿Por qué el apóstol Pablo quería que los hermanos en Éfeso pudieran entender esto? Porque quería el apóstol Pablo prepararlos. ¿Por qué? Porque la iglesia que estaba ahí iba a enfrentar todo tipo de oposición. Satanás se iba a oponer, el mundo se iba a oponer, los judíos se iban a oponer, los de la circuncisión se iban a oponer, las sectas se iban a oponer, los familiares de ellos se iban a oponer a poder detener la obra que el Señor había comenzado. El apóstol Pablo a los Gálatas, aquellos que hemos leído los Gálatas esta semana, dice el apóstol Pablo: estoy tan sorprendido que tan rápido se hayan apartado del evangelio verdadero. Se han apartado del evangelio verdadero, y ese es el peligro que cada iglesia estaba enfrentando, de poderse desviar del evangelio verdadero. Pero si los hermanos en Éfeso lograban entender lo que el apóstol Pablo quería que entendieran, y le estaba rogando a Dios que les enseñara, que pudieran ver cómo el amor que había para ellos, difícilmente ellos iban a apartar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice. El amor de Cristo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, el amor de Cristo me constriñe, nos constriñe, o sea, nos obliga. Y cuando habla de obligar, no está hablando de una obligación impuesta para hacerlo a la fuerza. Si no me obliga, no puedo resistirlo, no puedo resistirlo. Alguien me decía, una hermana me decía ayer: hermano, cuando yo estaba enferma, mi esposo se portó de tal manera conmigo y fue tan amable, tan especial conmigo, que cuando llegó el momento de él enfermarse, era imposible para mí no estar a su lado. ¿Por qué? Porque él me demostró primero a mí esa amabilidad, y después, cuando él estuvo enfermo, tenía yo que responder, y era un agrado poder dar lo que había recibido. Y el apóstol Pablo tiene en mente y dice: el amor de Cristo me obliga, me convence. ¿Para qué? Saber que uno murió por nosotros y luego todos morimos en él, siendo representados por él. Así que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y si los hermanos en Éfeso podían entender, y si la iglesia hoy entiende eso, la iglesia presente, nosotros podemos entender el amor verdadero de Dios, el amor que Dios derramó para nosotros, entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en respuesta del amor. Ese amor nos va a obligar, y cuando venga la oportunidad de pecar, la oportunidad de rebelarnos en contra de él, la oportunidad de abandonar el camino, no lo haremos, no por lo que va a decir mi familia, no por lo que va a decir mi hermano, no por los privilegios, no. ¿Por qué? Porque hay alguien que me amó de tal manera como el Señor Jesucristo. ¿Qué hace un matrimonio feliz? ¿Qué hace un matrimonio feliz? ¿Qué es lo que hace un matrimonio feliz? No lo hace el dinero, ¿sí? No lo hace el dinero. Lutero lo decía. Lutero decía acerca de su esposa: ni aunque tenga, ni por todo el tesoro de un príncipe cambiaría lo que tengo, mi pobreza. ¿Por qué? Porque él decía: soy muy feliz con mi esposa. Era un regalo de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que hace un matrimonio feliz? No es el dinero. El dinero es contrario, arruina los matrimonios, ¿sí? Arruina los matrimonios. No son las comodidades lo que hace un matrimonio feliz. No son las comodidades, no es el físico. El físico se termina. Se conocen de una forma y se van envejeciendo. No es la inteligencia, no son las posesiones, no es nada de eso lo que hace un matrimonio feliz. ¿Qué es lo que hace un matrimonio feliz?
¿Sabe qué es lo que hace un matrimonio feliz? Cuando uno y la otra parte entienden lo que la Escritura enseña con respecto a cómo se debe de amar. Y entonces comienzan a amarse los dos de la manera que Dios manda que se amen. Y eso hace el matrimonio feliz. Algunas personas, hablaba eso hace unas semanas con una hermana, le decía, algunos dicen, no, tal vez no están muy enamorados, tal vez no se aman mucho, pero más adelante se van a ir aprendiendo a amar. No funciona de esa manera. Uno se tiene que casar enamorado, ¿sí? Enamorado. No se tiene que casar por cosas, por tener conveniencia, no por papeles, ¿sí? No casarse por papeles, no casarse por dinero, no casarse por lujuria, porque ya no soportan más la lujuria. ¿Por qué? En unos días, cuando la lujuria se acabe, entonces también vendrá la amargura. En unos días, cuando el físico se vaya cambiando, cuando vengan a aumentar unas cuantas libras de más, y ya no sean 32, como hablábamos anoche, sino 38 o 40, entonces el amor se va a ir acabando, y todo va a ir cambiando, todo va a ir cambiando, y cuando ya están los documentos, entonces un año después nos podemos divorciar, porque ya no me lo quitan, ¿sí? Y viene una gran amargura en la vida de esas personas. No, no es así. Es cuando hay un verdadero amor. Y ese amor los mantiene. De la misma manera es para con el Señor Jesucristo. Si sabemos cómo Él nos ama y nosotros llegamos a entender eso y podemos amarle, nos mantendremos firmes. ¿Qué hace que unos hijos puedan ser felices con sus padres? Bueno, lo que hace feliz a un hijo y a un padre, lo hace que aquel padre, cuando aquel niño nace, lo ama. Lo ama. Y luego cuando aquel niño crece, ama a su padre, cuando entiende lo que es el amor. Y mutuamente se aman y entonces pueden ser padres y hijos felices. No completamente felices, pero hay una felicidad ahí que no la hay en cualquier familia de la misma manera. Los hermanos en Éfeso, se les recuerda como a los hermanos en Roma. A los hermanos en Roma, en el capítulo 12, dice el apóstol Pablo, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué? ¿Por qué debían de hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué debían de hacerlo? Recuerden las misericordias. ¿Qué debían de recordar? Ir atrás. Capítulo 11, capítulo 10, capítulo 9, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4, capítulo 2, capítulo 1. ¿Cómo comenzó todo? Estaban en tinieblas, en oscuridad, en perversidad. Se habían entregado a la inmundicia. No había ninguno bueno que pudiera buscar del Señor. Y llega luego el capítulo 5 y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego el apóstol Pablo continúa diciendo la obra de Cristo, que ya no vamos a pecar como antes pecábamos, y llega, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, y hemos sido elegidos cuando éramos una rama silvestre, fuimos injertadas para estar en el olivo, y llega el capítulo 12 donde habla y dice, recuerden la misericordia de Dios, o sea, recuerden el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos justificó, Él nos escogió, nos salvó. No por obras, para que nadie se gloríe, sino solamente por medio del amor de Él. Y eso está pidiendo para los hermanos que estaban en Éfeso. Tenían que tener ese amor en ellos para poderse enfrentar. Saber que para que su fe no faltara cuando los iban a entregar al Coliseo Romano. Cuando los iban a entregar al Coliseo Romano. Cuando los iban a quemar. Cuando los iban a latigar. Cuando los iban a hacer todo lo que les hacían, se necesitaba mucho amor para poder saber ese amor que alguien les amaba en el cielo. Debían de entenderlo para poder mantenerse firmes. Esa es la necesidad actual de nosotros. Para nosotros, llegar a saber que Dios es amor, llegar a saber que Él nos amó, nos ama y nos amará por toda la eternidad. Quiero que podamos ver esta noche algunas características de este amor para que podamos saber más o algo acerca de nuestro gran Dios. La Escritura nos habla, nos da tres características con respecto a la naturaleza divina. La primera que nos dice es, Dios es espíritu, ¿sí? Cuando aquella mujer estaba, aquella samaritana, en el capítulo 4, versículo 24 de Juan, dice que el Señor busca que le adoren en espíritu y en verdad. Él es espíritu, dice. Y aquellos que le vienen a adorar tienen que también saber que Dios no es como lo ven, una imagen. Las personas tienen una imagen. Tienen ahí una imagen, tienen ahí una figura. O adoran a otras personas, a otros seres. Con respecto a Dios, Él es espíritu. Es lo primero que nos enseña la Escritura. Debemos de ser muy cuidadosos cuando decimos con respecto a esto de Dios. Dios no es un espíritu, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado.
Porque cuando decimos que Dios es un espíritu, entonces estamos comparándolo con otros espíritus. Cuando decimos que Él es un espíritu, estamos diciendo o poniéndolo en el nivel de todos los demás espíritus que existen. Dios no es un espíritu, Él es espíritu. Él es espíritu y está sobre toda su creación. Debemos de decir que Él es espíritu, Él no tiene un cuerpo. Sabemos, lo hemos aprendido, Dios no tiene un cuerpo. Dios no tiene un cuerpo y surgen muchas dudas con respecto, lo dije al principio. Estamos entrando en un territorio desconocido para nosotros. ¿Sí? Pero nadie nunca ha visto a Dios. Los niños dicen, bueno, pero ¿cómo fue que Abraham vio la espalda de Dios o la mano de Dios o comió con Dios Abraham? ¿Cómo sucede esto? Y lo he explicado muchas veces. Es el vocabulario que se ocupa para que nosotros podamos entender, pero nadie nunca ha visto a Dios. Los ángeles nunca han visto a Dios. No pueden ver a Dios. ¿Sí? Pueden sentirlo, pueden ver su presencia, pueden escuchar su voz. Pueden ver la presencia con respecto al resplandor, su gloria en su trono, escuchan su voz, reciben órdenes de Él, lo adoran, pero ellos nunca han visto a Dios el Padre. Nunca lo han visto. Ahora ellos pueden ver a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Lo vieron por primera vez en el pesebre cuando estaba ahí, fue de alegría para ellos. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue visto por los ángeles, por primera vez pudieron verlo allí como hombre, ahora está en los cielos con sus manos horadadas, su costado también, tiene las cicatrices, está ahí y siempre será Jesucristo hombre, siempre será Dios y hombre al mismo tiempo. Pero Dios el Padre y Dios Espíritu Santo, ellos no son vistos por nadie. Él es Espíritu, Él es Espíritu, está en todo lugar. Si Él fuera una persona con cuerpo, Él es una persona, pero no es una persona con cuerpo corporal como nosotros. Si Él fuera una persona que tuviera un cuerpo corporal, Él estaría limitado al tiempo y a la distancia. No podría estar en todo lugar como está en este momento. Él es omnipresente, ¿sí? Él está en todo el mundo en este momento. Y todo el mundo está en Él, ¿sí? Está en sus manos. ¿Por qué? Porque no solamente es omnipresente, sino que es infinito. Es infinito. Y entonces si Él tuviera un cuerpo, estaría limitado al lugar donde tendría que estar. Ahí surge una pregunta y dice la persona, bueno, entonces Satanás también es omnipresente, porque es espíritu. No, él tiene sus limitaciones. Y entonces, ¿cómo él está en un lugar, Satanás puede estar en todo el mundo al mismo tiempo? No, él controla el mundo. Al mundo, según el límite que se le ha dado, pero tiene seres que están en todas partes del mundo, aquellos ángeles caídos. Pero es otra enseñanza. Pero con respecto a Dios, la Biblia nos dice que Él es espíritu. Además también nos dice otra característica con respecto a su naturaleza, dice que Dios es luz. No dice que Él es una luz, sino que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice que Dios es luz. ¿Qué eso no quiere decir cuando dice que Dios es luz? Está refiriéndose a esa luz que representa la santidad de Dios. El pecado, el mal, es representado ¿por qué? En la Escritura. Tinieblas, oscuridad. No se representa con tinieblas, oscuridad. El bien, la bondad, la vida es representado con la luz. También se nos dice que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice que Dios es amor. Veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, Él es la fuente del amor. El amor verdadero que demanda para un cristiano, para que un cristiano pueda amar, solamente viene de parte de Dios. Los cristianos son los únicos que tienen la capacidad de poder amar unos con otros y amar aún a sus enemigos. Todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, dice, conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Por qué mencionaba con respecto a la luz? ¿Por qué mencionaba con respecto al Espíritu? ¿Qué es Espíritu? Porque también debemos de tener mucho cuidado con respecto a lo que es el amor. Dios no es el amor, ¿sí? Dios no es el amor. Cuando nosotros decimos que Dios es el amor, estamos en un gran peligro de vincular este atributo con el concepto corrupto, depravado del amor que hay en el mundo. Cuando decimos que Dios es el amor, entonces corremos el peligro de mezclar el atributo y llevarlo a esa corrupción que hay con respecto al concepto del amor en este mundo. Pero con respecto a Dios, Dios es amor. Él no es el amor, sino que Dios es amor. Dios es amor. La enseñanza común que encontramos ahora
que se está enseñando de la mayoría de púlpitos acerca del amor de Dios no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Lo que escuchamos ahora en la mayoría de púlpitos, los días domingos o cualquier día de culto, día sábado o enseñanza del culto de mujeres o los días que se enseña en cualquier parte, la enseñanza que se está dando acerca del amor no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña acerca del amor de Dios. Han hecho algo muy sentimental. Han hecho algo bien sentimental, lleno de melancolía, lleno de psicología y de mucho humanismo. Por eso es que todo lo que nosotros debemos de creer acerca de Dios, lo que debemos de creer acerca de Dios, tiene que estar estrictamente regulado por lo que es la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, por muy bonito que se explique, por muy elocuente que lo pueda explicar, no debemos de aceptarlo, no debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el error tan grande. ¿Por qué es que somos tan indiferentes y simples para con Dios? ¿No se ha preguntado esto usted? ¿Por qué soy tan indiferente y simple para con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto orar? Aunque es difícil orar, es una guerra, es una lucha. Pero ¿por qué me cuesta tanto orar? ¿Por qué me cuesta leer tanto la Biblia? ¿Por qué es una pesadez estar aquí en este lugar? ¿Por qué es una pesadez estar en este lugar? ¿Por qué me aburren las cosas espirituales? ¿Por qué puedo estar dispuesto a hacer cualquier cosa y tener la fuerza, la agilidad, el tiempo? Y si me piden que hay que trabajar más horas, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque amo el dinero. ¿Sí? Porque amo el dinero. ¿Sí? Y si me invitan a comer, ¿por qué salgo de esta forma corriendo? Porque me han invitado a comer. Porque amo la comida. ¿Sí? Amo la comida. ¿Y por qué si cuando viene el tiempo como estos tiempos de compras, que ofertas y todo ese tipo de cosas, y la gente está queriendo? Porque ama comprar. Ama comprar. Pero ¿por qué es que somos tan indiferentes y simples para con Dios? ¿Por qué? Es por la forma como se nos ha enseñado a ver acerca de Dios. Es porque se nos ha enseñado una forma totalmente incorrecta. ¿Saben que lo que están enseñando, aunque no lo digan directamente, es de esta forma lo que están enseñando acerca del amor de Dios? ¿Sabe cómo hacen ver a Dios? Lo hacen ver a Dios como que Dios está ahí, arrepentido de todos los errores que ha cometido con nosotros. Y Él es el culpable de todo. Él es el culpable de todo. ¿Por qué? Porque Él tiene la culpa que haya hambre en el mundo. Él tiene la culpa que haya tanta gente con problemas en este momento. Él tiene la culpa de tanta gente enferma. Él tiene la culpa de todo. Y al tener toda la culpa, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en este momento? Dios quiere que por medio de su amor, está sobándole la cabeza a todo el mundo en las iglesias. Le está sobando la cabeza a todo el mundo en la iglesia, pidiendo perdón prácticamente Dios a la humanidad. Y entonces usted escucha esto como, déjate amar por Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Déjese amar por Dios. Usted tiene que dejarse amar por Dios. Usted tiene que dejarse que Dios lo ame. No resista a Dios. ¿Qué están diciendo? Dios está ahí sobre aquella persona. Como que Dios ha cometido el error y como que Dios ha fallado. Y entonces la persona cree que Dios la anda buscando para amarla. Y ella va a decidir cuándo puede amar a Dios. Lo primero que debemos de entender es que el amor de Dios es incondicional. Es lo primero. El amor de Dios es incondicional. La Escritura nos enseña. ¿Qué queremos decir con respecto a que Dios es el amor de Dios incondicional? No hay nada en las personas que Dios quiere amar que sea atractivo para que Dios pueda amarlas. No hay nada. No hay nada en esas personas que sea objeto del amor divino. Nunca ha habido nadie en la historia de la humanidad, nunca ha existido nadie en la historia de la humanidad que haya tenido algo o haya hecho algo para que sea motivo de que Dios le ame. Nunca ha existido nadie en la humanidad de que haya hecho algo, posea algo,
para que Dios pueda amarle. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, hablando con respecto al pueblo de Israel, dice, el capítulo 7, versículo 7, o el versículo 6, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y dice, ¿por qué los escogió? No por ser vosotros más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado de Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Está diciendo, sino por cuanto Jehová os amó. Jehová os amó. ¿Y cómo nos conoció cuando nos amó? Dice que éramos insignificantes. ¿Sí? Eso es algo que nosotros olvidamos a cada momento. Mayormente a este lado del mundo, cuando estamos aquí y venimos a nuestros países, cuando venimos por el desierto, todos espinados, venimos prometiendo un montón de cosas en el desierto. Venimos prometiendo un montón de cosas en el desierto, que cuando llegue al otro lado, algunos hasta prometen que van a construir templos allá y que van a hacer esto, y que voy a portar bien y voy a hacer lo otro. Se nos olvida cómo entramos a este país. Un consejo que yo siempre doy a las personas, para que no se les suba el orgullo, es de que nunca olviden de dónde Dios los ha sacado. Nunca olvidemos de dónde Dios los ha sacado. ¿Sí? Nunca nos olvidemos de dónde venimos, dónde estábamos, quién nos tomaba en cuenta donde nosotros estábamos. Ni nuestra propia familia los aguantaba, ni nuestra propia familia los quería, nuestra propia familia no los soportaba, no los hablaba. Hoy nos habla porque están esperando que les mandemos unos $50, pero antes no querían saber nada de nosotros, ¿sí? Antes no querían saber nada de nosotros. Nadie nos daba trabajo. ¿Por qué? Porque no teníamos cuello, ¿sí? Porque en nuestros países dicen que se ocupa cuello político para tener un trabajo. No nos pudimos graduar del bachillerato, no nos pudimos graduar de la universidad. Y ahí venimos a este país, y al venir a este país, como que uno comienza a tener esto, comienza a tener lo otro, ¿verdad? Y ya se olvidaron que antes regaban con agua la tierra para que estuviera fresco el suelo, y había que barrerlo, porque aquí hay alfombra, hay que pasar el vacuum, ¿verdad? ¿No se acuerdan de la burbujita de Palmolive cuando había que raspar en la pared el champú y el hermano le gritaba, déjame un poquito, porque me toca que bañar también yo, y con una burbujita nos bañábamos 4? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿Se recuerdan que le cortábamos la parte de atrás, la parte de dientes, y escaroleábamos con aquel cepillo para sacarle un poquito? ¿Se lo olvidó? Como íbamos al Costco, a 6 de un solo, ¿sí? 6 de un solo. Y así sucede con respecto a Dios. Pensamos que venimos y entramos como que somos el gran pavo real, para nadie nos está viendo. Pero entramos por la puerta. No quiero saludar. ¿Por qué? Porque aquí voy yo. ¿Sí? Y entramos y Dios está en los cielos y los ángeles que están allá, que se tapan los ojos para poder cantar a Dios. Y nosotros estamos aquí todos aburridos, abostezando ahí, todo, haciéndonos trenzas en la cabeza, cualquier tipo de cosa, pensando. Los ángeles están en los cielos, santo, santo, con los ojos tapados, los pies tapados, volando, están allá y están observando nuestra actitud. Y nosotros entramos como que somos la gran perla, olvidando de dónde Dios nos ha sacado. Si Dios no nos hubiese querido salvar, hermanos, en este momento algunos de nosotros estuviéramos ardiendo en el infierno. Ahí estuviéramos ardiendo en el infierno en este momento. ¿Sí? Estaríamos en un psiquiátrico en este momento con camisas de fuerza y con un montón de sedantes para poder tener quietos. Estaríamos en las cárceles de nuestros países. Estaríamos en esos lugares, estaríamos en un cementerio, olvidados ya por todos los demás. Pero Él, ¿por qué nos amó? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué le podíamos dar a Dios nosotros? ¿Qué podíamos hacer por Dios? La respuesta es nada. El amor de Dios es incondicional. Estamos en un mundo donde en este momento llegan las personas a la iglesia y el predicador lo espera al fondo, ¿verdad? Y le agarra la mano y se la jala. Varón, venga para acá. Se le queda viendo los ojos, ¿verdad? Y aquel hombre viendo qué va a decirme. Veo potencial en sus ojos. Veo un hombre que va a llenar estadios. Veo una sierva. Una perla. No. ¿Sabe qué quiere ver? ¿Cuánto anda en la cartera para robárselo? Eso es lo que él quiere ver. Lo que él está tratando de ver es qué hay en la cartera para después robárselo. Pero eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. No. Dios no ha visto nada bueno en nosotros. No tenemos nada bueno por hacerle a Dios.
Porque Él nos ha amado. Segunda de Timoteo, porque Él nos ha amado. Segunda de Timoteo. Versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, no por nuestras obras. No fuimos elegidos por nuestras obras, no fuimos salvados por nuestras obras, sino por el propósito suyo, por su sola soberana voluntad nosotros fuimos salvados. Dios no ha visto nada bueno en nosotros. Dicen que un filósofo ateniense, una vez cuentan que un filósofo ateniense fue a las 12 del mediodía a un mercado con la lámpara prendida, una lámpara encendida, un poco loco, ¿verdad? Pero para poder demostrar, a las 12 del mediodía tomó su lámpara y fue a un mercado de Atenas a ver si encontraba un hombre honesto. ¿Cuál fue el resultado? No lo encontró. No necesitaba ir con una lámpara a las 12 del mediodía, solamente tenía que ir a Romanos capítulo 3, versículo 10 y dar cuenta que no hay ninguno justo. ¿Sí? Él fue, dice este hombre ateniense, filósofo, fue a las 12 del mediodía con una lámpara encendida para encontrar en un mercado a un hombre que fuera honesto. La respuesta es que no la encontró. Eso es lo mismo que la Biblia nos quiere enseñar a nosotros. La Biblia nos quiere enseñar a nosotros de que no ser porque Dios nos hubiese querido amar, nosotros nunca le hubiésemos amado a Él. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces podemos decir nosotros que el amor es incondicional. No sé si fue Calvino o Lutero que dijo una vez, escribió una vez y dijo: si Dios hubiese estado esperando que yo le amara para Él amarme, entonces Él nunca me hubiese amado. Si Dios hubiese esperado, dijo Calvino, Lutero, no sé quién de ellos dijo, si Dios hubiese esperado que yo hubiese hecho algo bueno para Él, para poderme amar, entonces Dios nunca me hubiese amado. ¿Pero qué fue? De una forma incondicional. Él nos ha amado primero, sin ver nada en nosotros. Póngase a pensar un momento. Póngase a pensar en un momento usted. ¿Qué pudo haberle traído de Dios? De usted a Dios. ¿Qué de mí pudo haberle atraído a Dios para que Él me pudiera amar? Piense un momento. ¿Qué pudo habernos atraído? Haber atraído a Dios a nosotros para podernos amar. La respuesta es nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Teníamos todo para que Él se alejara de nosotros y que nunca nos amara. Teníamos todo. Pero Él quiso acercarse a nosotros para podernos amar. Y por eso su amor, en primer lugar, es incondicional. Era incondicional. Todo lo que nosotros teníamos era pecado, depravación, corrupción. No teníamos nada bueno. Lo segundo, con respecto al amor de Dios, es que el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Como cada uno de los atributos de Dios, como hemos ido estudiando, es de creer que su amor es eterno. Y es muy hermoso y alentador saber esto. ¿Por qué? Porque dice que el Señor no tiene principio ni tiene fin. Entonces, si no tiene fin, significa que nunca dejará de amar a aquello que Él ama. ¿Sí? Nunca. A Jeremías se le dice, capítulo 31. Se le dice a Jeremías, capítulo 31, versículo 3, se le dice: con amor eterno te he amado. Por tanto, prolongué mis misericordias. Así como cada uno de los atributos es eterno, el amor de Dios es eterno. Nunca tuvo un principio y también nunca tendrá un final. Esas son buenas nuevas. O debería ser buenas nuevas para nosotros. Que Él me amó antes de nacer. Me amó al nacer. Me amó antes de nacer. Me amó al nacer. Me amó mientras estaba creciendo. Me ha amado ahora que tengo la vida de adulto. Me amará en la vejez. Me amará en la muerte. Me amará cuando mi alma llegue a la presencia de Él en los cielos. Y me amará cuando yo sea resucitado por toda la eternidad. ¿Sí? Es de gran consuelo poder entender que hay alguien que ama de tal manera. Que hay alguien que ama de tal manera. Me ha amado y me amará por toda la eternidad. Lo tercero que debemos de ver es que el amor de Dios es soberano. Es soberano. Es incondicional, es eterno, pero también es soberano. Así como Dios es soberano, también su amor es soberano. Él no está obligado a amar a nadie.
Él no está obligado a amar a nadie. Nadie puede obligar a Dios a que lo ame. Nadie. Usted puede decir en este momento, bueno, Dios ama a todas las personas y ha prometido amar. Y dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan también dice que no solamente es propiciación para nuestros pecados, sino que también para todo el mundo. ¿Sí? Dejemos que la Escritura nos responda con respecto a esto. Romanos 9. Romanos 9. Dios no está obligado a amar a nadie. Él no está obligado a amarlo a usted. Él no está obligado a amarme a mí. Él no está obligado a amar a nadie. Él es soberano. Su amor es soberano. Él puede amar a quien quiera amar y puede dejar de amar a quien Él quiera dejar de amar. Capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué? ¿Lo amó también? No, lo aborreció, dice. ¿Sí? ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo. El Espíritu Santo está inspirando la Escritura. Y entonces dice el versículo 14, por lo que están pensando, igual que lo que estaban pensando en ese momento, como podemos pensar en este momento también nosotros. ¿Hay injusticia en Él? ¿Qué diremos? ¿Nos atreveremos a decir que Dios es injusto? Y responde Él, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo, soberano, tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Yo, esa palabra yo, está hablando de soberanía. Dios es soberano, su amor es soberano. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros a convertirnos en esos hombres y mujeres que querramos amar más a Dios. ¿Por qué? Porque en su soberanía Él puso su mirada en mí. Él pudo haberme dejado de amar. Él pudo no amarme cuando yo naciera. Pero aquí encontramos, aquí tenemos un ejemplo del soberano amor de Dios. Dos niños, gemelos, del mismo padre y la misma madre. Nacen en el mismo momento, unos segundos de diferencia. Habían estado juntos por 9 meses. Ahí habían estado juntos, ninguno había hecho mal, ninguno había hecho bien. Todos los dos estaban ahí dentro de aquel vientre. Y salen en aquel momento, y cuando salen en aquel momento, se dice lo que estamos leyendo en este momento. A Jacob amé más, a Esaú aborrecí. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque él es soberano. Y él estaba, si él hubiese querido amar a Esaú, entonces Esaú fuera el padre de los 12 patriarcas, y Jacob estuviera a un lado de la historia, y hubiese sido Jacob el que hubiese vendido la primogenitura, y entonces Esaú estuviera en la historia como el padre de Israel, como Israel, el padre de los judíos. Pero él escogió a uno. ¿Por qué lo escogió? ¿Se lo pidió Rebeca? ¿Se lo pidió Isaac? No, nadie se lo pidió. Él quiso amar a él. Mira lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos bendito, comienza adorando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos, sin mancha, delante de Él. Nos escogió, ¿de dónde? Del mundo. El mundo que está yendo en este momento así, velozmente a la condenación. ¿Sí? Pero nosotros fuimos escogidos de parte de Él. ¿Por qué? En amor, habiéndonos predestinado para que sean adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, soberanía de su voluntad. Aquí lo encontramos. Aquí vemos la respuesta del amor de Dios. El amor de Dios no solamente es soberano, sino que también el amor de Dios es infinito. Como Dios es infinito, su sustancia llena los cielos, llena la tierra, está en todo lugar. El salmista preguntaba, el rey David preguntaba, ¿a dónde me puedo huir de tu presencia? ¿Dónde me puedo ir de tu presencia? Pero no solamente su presencia es con respecto a su soberanía, su supremacía, su omnipresencia, su omnisciencia, su inmutabilidad, sino que con respecto al amor. El amor de Dios es infinito. No tiene límite. No tiene límite el amor de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en gran misericordia, de Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran, infinito amor con que nos amó. Es infinito. No hay quien pueda medir el amor de Dios. Si los números, como dicen los niños, preguntan, ¿por qué los números nunca pueden terminar de contar? ¿Por qué el mar no tiene un final? Mira los cielos. El Señor le dice a Abraham, ¿puedes contar las estrellas, Abraham? No las podía contar. Tal vez iba por 100 nada más y se equivocaba y nuevamente no puedes contarlas. Puedes contar la arena del mar, Abraham, no podía contarla. Así será tu descendencia. Imagínense si una descendencia de un hombre simple mortal era de tal magnitud que no se podía contar. Ahora, ¿cómo poder medir el amor de Dios para con nosotros?
El amor de Dios para con nosotros. También su amor es inmutable. El amor de Dios no cambia. No existe ni el más mínimo peligro de que el amor de Dios pueda cambiar. Así como Él no cambia, el amor de Dios no cambia para aquellos que ha decidido amar. Un ejemplo es Jacob, el mentiroso Jacob. Se aprovechó de su padre ciego, viejo. Le mintió de una forma tan vergonzosa y vil. Se puso pieles, se puso la ropa de su hermano, aquel viejito allí no podía ver, no podía oler, no podía ver, no podía caminar, estaba postrado en ese momento. Y pregunta: ¿quién eres? Acércate de mí. ¿Cómo es que viniste tan rápido? ¿Cómo viniste tan rápido de cazar aquello que yo quería comer? Se le acerca, toca pieles que no eran las pieles de él, sino de un animal, de un cabrito joven, y miente. Y usted sabe lo que va sucediendo en la vida de Jacob, pero nunca dejó de ser amado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es inmutable. David, el amor de Dios para con David. Aquellos que han leído el libro de Crónicas, las Crónicas de los Reyes, ¿qué dice David? ¿Qué dice el Señor acerca de David? Por amor a mi siervo David, no quitaré tu reino. Por amor a David, por amor a David, por amor a David, por amor a David, por amor. Y lo volvemos a encontrar, lo volvemos a encontrar, lo volvemos a encontrar. Por amor, ¿por qué? Porque lo amó. El Salmo 139 dice: allí en el vientre, ya cuando viste aquel embrión, comenzaste a cuidar ese embrión, comenzaste a cuidar a aquel bebé, comenzaste a cuidar. Y cuando salí de aquel vientre, cuando salí de mi madre, ahí estabas tú esperándome. Cuando estaba con aquellos animales, lo cuidó del lobo, lo cuidó del león, lo cuidó de Goliat, lo cuidó de Saúl, lo cuidó de los ejércitos enemigos, lo cuidó de Absalón, lo cuidó y por último murió como un viejito ahí, acostado en su cama. Y cuando llegó a la presencia del Señor, se encontró con aquel que lo había amado tanto, con aquel que él mismo había escrito: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de estar descansando ya en la eternidad, esperando el día de la redención. ¿Por qué? Lo amó. Los discípulos, específicamente Pedro, pero no solamente Pedro, todos los discípulos lo abandonaron, lo dejaron solo, se fueron uno por otro, por un lado, por otro. Uno dice que hasta desnudo salió, le quitaron la sábana y salió corriendo. Pedro lo niega 3 veces, y cuando resucita, ¿con quién es que quiere estar él? Con los discípulos. Y los va a buscar y los encuentra y se les presenta una vez, se les presenta, va uno triste, camino de Maús, y lo ven y luego se les presenta nuevamente, y luego está uno que no cree, se les vuelve a presentar, y luego están allá avergonzados en la barca pensando volver a ser pescadores como antes, y él les llama, y no solamente les llama, sino les dice: vengan acá afuera. Y cuando está ahí, está preparado un pez para todos y comienza a comer reunidos con todos aquellos que lo habían abandonado, lo habían dejado solo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Capítulo 13 de Juan. Capítulo 13 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban al mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Los amó hasta el último momento. Los sigue amando hasta este momento. Sigue amándole. Y es por eso que, aunque sí podemos utilizar Cantar de los Cantares 8, 6, 7 para enseñar acerca de un matrimonio, y podemos utilizarlo en las tarjetas de bodas para poder poner el versículo que dice Cantar de los Cantares. Veamos Cantar de los Cantares. Un texto que se utiliza mucho en las bodas, y sí, podemos utilizarlo, es muy bonito para poder utilizar. Se puede poner en las tarjetas de lo que es las bodas. Dice el versículo 6 del capítulo 8 de Cantar de los Cantares: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego fuerte llama, de muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor de cierto lo menospreciarían. ¿Ha habido alguien como este descrito acá en la historia? Solamente uno, solamente Jesucristo. Nadie más ha amado de esta manera. Nadie. Si tomamos nosotros para una enseñanza de una boda, todo está bien. Pero si le quitamos el sentido verdadero de la porción, cometemos un grave error. Porque no está hablando de nosotros, no está hablando de nuestra esposa, está hablando de Cristo y con su iglesia. Nadie fue más menospreciado por tal amor que el amor que mostró Cristo en la cruz de Calvario. ¿Sí? La muerte no lo pudo pagar.
Cuando morimos nosotros es de gran delicia. Dice que es de gran alegría para ellos. Cuando morimos de gran estima. ¿Por qué? Porque dice que él oró. Nunca recuerdo cuando el pastor John Bob Jennings fue y predicó en los últimos momentos de su vida en el 2012. Y fue invitado a predicar. Estaba con cáncer de páncreas. Estaba en sus últimos momentos con mucho dolor, costándole para respirar. Y estaba ahí casi ya solamente huesos predicando. El cáncer lo había comido ya por dentro. Y estaba ahí y quebrantado. Dice, hermanos, no sigan orando por mí. Ya no oren por mí. Ya no oren para que yo me detenga otros días más en este mundo. ¿Por qué? Porque alguien más poderoso que ustedes oró por mí hace mucho tiempo. Y ese fue Cristo. Y Él dijo, donde yo estoy, yo quiero que también ellos estén. Y ahora le voy para allá. Ya la oración de ustedes ya no funciona. Unos días después Él murió. Unos días después Él murió. Entonces, la muerte, nada puede separar de ese amor. No, cuando uno se muere, no, si 6 meses después la esposa va a quitar la foto que está en la sala y va a ponerle el nuevo esposo. Sí, yo me recuerdo, y mi esposa siempre me lo recuerda, cuando un hermano murió y aquella esposa se tiraba encima del ataúd y tenía que darla como entre 5 y agua florida y alcohol y todo, y ella allí, nunca me voy a quitar tu apellido, nunca. 6 meses después andaba de novia, 1 año después estaba casada. Nunca. Y me dice mi esposa, es que es verdad. Nunca se lo iba a quitar porque no lo tenía, nunca lo había cambiado para el del esposo. Ella nunca tuvo el apellido del esposo, entonces ¿por qué se lo iba a quitar? Pero ella decía ahí que todos y todos bien quebrantados, afligidos por ella, porque decía, 6 meses después ella andaba de la mano con otro, 1 año después estaba casada. ¿Sí? Yo por eso le he puesto glue a esa foto que tengo en el apartamento, le he puesto pega y clavo y tornillo y todo. Porque ahí voy a llegar, le digo yo en la noche. Sí, porque pues uno dice, que es para siempre. No, hermano, no es para siempre. La Biblia dice hasta que la muerte nos separe. Y no es malo, es correcto. Si se murió uno, hay que guardar luto, hay que orar por él. Y si está joven todavía, tiene derecho a decir que la viuda se case. ¿Sí? Dios lo dice, que la viuda se case, que el viudo se case. Y si se le vuelve a morir la siguiente, que se case otra vez. Y si se muere otra vez, se vuelve a casar. Hay historias de misioneros que se casaron hasta 5 veces, porque sus esposas se le morían en las misiones. Y no era pecado lo que hacían. Pero es la realidad. Solamente hay uno que ama verdaderamente. ¿Sí? Los jóvenes cuando andan de novio, la luna el Señor te la pide bajar, y poemas, y que todo, y amor, yo te voy a amar. 1 semana tiene que conocerse. 1 semana tiene que estar hablando, ya te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Sí? Cuando viene el primer mes de renta de 1450, cuando viven solo, el amor se va bajando un poquito, porque ahí es donde se demuestra más. Cuando se ve la cicatriz de la cesárea, ¿sí? Que esa cicatriz ya no se borra. Ya no se borra. Cuando los cachetes comienzan a caerse, ¿sí? Cuando los cachetes comienzan a caer, como que ya no queremos leer el cantar de los cantares, ¿sí? No queremos leer el cantar de los cantares, sino que Apocalipsis, cuando va a ser el rapto, ¿verdad? Para que todo esto se acabe. Solamente hay un amor verdadero, entendámoslo, un amor verdadero, y es el amor de Cristo. Es incomparable. Cuando nosotros decimos que el amor de Cristo se compara, decimos, algunas madres dicen, el único amor que se puede comparar al amor de Cristo es el amor de una madre. No, no hay ningún amor que se pueda comparar al amor de Cristo. Porque una madre se puede desvelar por su hijo, y puede darle la sangre a su hijo, y puede llegar hasta morir por su hijo, pero por su hijo. Pero Cristo murió por todos aquellos que el Padre había escogido, no solamente por uno. Entonces el amor de Cristo no se puede comparar con ninguna persona, ni el de una madre. Cantar de los cantares dice, nadie, ni las muchas aguas de la angustia podrán apagar el amor, no lo ahogarán los ríos. ¿Qué dice si diese el hombre todos los bienes de su casa por amor? ¿Qué fue lo que dice Filipenses? ¿Entienden lo que dice Filipenses? ¿Qué dice Filipenses? Veámoslo para que podamos ver de quién está hablando con respecto a esto. Filipenses. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor. Escucha lo que dice el amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, de bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues de vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué hemos leído en Cantar de los Cantares? Que si el hombre dejare todo por esto, será menospreciado. Solamente hay un hombre que ha hecho todo por su novia, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Quién? ¿Del amor de quién? De Cristo. No nuestro amor hacia Cristo, sino del amor de Cristo. Tribulación, la tribulación, Él dejará que nos vaya como quiera la tribulación y que ese amor se aparte de nosotros. No. La angustia, en la angustia nos dejará solos. No. En la persecución nos tendrá con nosotros amándonos. No. En el hambre, en la desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Los hermanos en Éfeso, como dije al principio, estaban necesitados, y nosotros necesitamos, para no detenernos, para no retroceder, para no desviarnos. Cuando yo les digo a los hermanos y hermanas cuando están, no pongan la mirada en esas cosas tan sencillas. No se anden complicando por cosas innecesarias, por una mala mirada, porque esto, porque no me saludó, porque dijo este comentario, porque no me tomó en cuenta para esto, porque esto, pues no se fijen en nada de eso. Pongamos nuestra mirada en el amor de Cristo por nosotros. Eso es lo único que nos va a sostener, a mantenernos firmes. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los potestades, ni presentes, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos ama Dios el Padre, nos ama Dios el Hijo, nos ama Dios el Espíritu Santo. Cristo no vino para que Dios nos amara. Cristo no vino a morir para que Dios nos amara, como algunos han dicho. Él vino a morir porque Dios ya nos amaba. Por eso vino a morir, y eso significa Juan 3:16. De tal manera amó a aquellos escogidos que estaban en el mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Ahora, lo sexto que debemos de saber es de que el amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo. El amor no tiene nada que ver con los caprichos o pasiones de este mundo, mundanos. El amor de Dios es puro, como la fuente donde emana ese amor, Dios mismo. No significa que el amor de Dios, y esto es que ha llevado a la tragedia de la iglesia ahora, Dios le ama, y hablan solo del amor, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor de Dios, y lo explican a su manera. Y entonces la gente vive como quiere, anda como quiere, se comporta como quiere, habla como quiere, se reúne con quiere, como quiere, o escucha la música que quiere, ve lo que quiere ver, y todo lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Y como Dios me ama, Él no va a estar en contra de mí. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos habla que el amor de Dios, como Él es santo, tiene que actuar con respecto cuando nosotros fallamos y estamos en rebelión con Él. Capítulo 12 de Hebreos, el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Sí? ¿Por qué castigamos a nuestros hijos nosotros? ¿Por qué yo castigo a mis hijos? ¿Por qué yo los castigo? ¿Por qué yo les doy cuando los castigo? Cuando le agarro el cincho y les doy, ¿por qué les doy? ¿Por qué los castigo? Porque les amo. Si no me importaran, los dejaría que hagan lo que quieran. Si no me importara, los dejaría que vieran lo que quieran. Si no me importara, los dejaría que anduvieran con las amistades que quieran. No los dejaría hacer todo lo que quieran, que hablaran como quisieran y vivieran como quisieran. Pero ¿por qué los castigo? Los hago porque los amo. Ahora Dios, en su perfección, de la misma manera, nos disciplina, nos azota, pero lo hace con amor. Lo hace con amor por nuestro propio bien. También el amor de Dios es benigno. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios y su favor son inseparables. Están siempre ahí. Es lo que dice Juan 3:16. No solamente nos amó, sino que demostró ese amor para con nosotros. Como dijo la misionera que mencioné, Amy, como dijo ella, Dios pudo bien después de la caída dejarnos vivir con el sol, la luna, las estrellas, día, noche, trabajar, comer, dormir, divertirnos, seguir viviendo nuestra vida, 70 años, lo más robusto dice, morir, se acabó, al infierno. Dios pudo haber hecho eso. Mucha gente vive de esa manera. Están pensando sin creer que Dios existe, no les importa la iglesia, no les importa el cristianismo, no les importa Cristo, no les importa su palabra, viven su día. Se levantan cada mañana, van a trabajar, trabajan, comen, duermen, se divierten y todo. Llega el momento, morir, mueren. Y ahí van al infierno. Dios pudo haber hecho con todos con nosotros eso, pero no lo hizo de esa manera. ¿Por qué? Él mostró esa benignidad en su amor para con nosotros. No solamente nos amó, sino que en su amor nos mostró ese amor, mandando a Cristo
a que pudiera salvarnos. El amor de Dios es benigno. Él nos mandó a Cristo para demostrar que Él nos amaba. Eso significa Juan 3:16. A veces decimos nosotros, hay que leer Juan 3:16. No lo voy a abrir porque ya no lo puedo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué sirve que lo podamos si no lo entendemos? Peor aún, no lo creemos. ¿Sí? No creemos. Podemos saber en la mente y recordarlo, tener en la mente, pero una cosa es recordarlo y una cosa es de verdad creerlo. Dios no quiere que lo aprendamos de memoria. Dios quiere que podamos entender que Él nos ha amado de una forma incondicional, de una forma eterna, de una forma soberana, de una forma infinita, de una forma inmutable, de una forma santa y de una forma benigna. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Es lo único que nos servirá para poder hacerle frente, saber que Dios nos ama. ¿Sí? Va a venir traición, va a venir abandono, va a venir enfermedad, va a venir muerte. Va a venir muerte para todos nosotros. Y cuando estemos en la angustia de la muerte y nos enfrentemos con la propia muerte, nos vamos a tener que enfrentar al pelear con la propia muerte, y la muerte va a ganar en ese momento. Va a ganar con el cuerpo, pero solamente habrá algo que nos haga sentirnos fortalecidos y estar confiados, y es de saber que hay alguien que nos ama eternamente. De lo contrario, será una angustia total, una ruina total, en propia soledad, muriendo sin aquel buen pastor que prometió: aunque andes en el valle de la sombra de muerte, yo estaré contigo. No habla de ir a un valle peligroso, no habla de ir donde hay pandillas, donde asaltan. Está hablando del valle de la muerte, en el momento que nos enfrentemos a la muerte. Solamente habrá algo que nos hará soportar y permanecer firmes en este camino. No serán los hermanos que llaman, ¿sí? Los hermanos no llaman, los hermanos no se preocupan por nosotros, dicen que van a orar por nosotros y no oran ni por ellos. Solamente uno es el que verdaderamente los ama, incondicionalmente, y ese uno se llama Dios. Hay que anhelar amarle a Él, vivir para Él. No hay nada mejor. De nada sirve ponerle te amo al esposo, decirle que te amo a la esposa y demostrar una gran soberbia en contra de él. Yo le digo a mis hijos: no me anden diciendo que me aman si no me hacen caso. Mejor háganme caso y no me digan que me aman, porque con sus frutos ustedes me demuestran que de verdad me aman. De la misma manera para con Dios. Ya no podemos venir a pararnos aquí a cantar y a predicar y a decir que nosotros tenemos un Dios que nos ama y que nosotros queremos amarle, cuando no estamos luchando por amarle. Debemos de entender que Él nos amó de tal manera, y ahora nuestra oración y nuestra petición debe de ser quererle amar. El cristiano que quiere amar a Dios casi todos los días de su vida se siente tan miserable, porque no puede amarle como Él debería de ser amado. Y siempre pregunta a Dios: ¿por qué no puedo amarte de la forma que yo quisiera amarte? ¿Y por qué no puedo amarte como otros te han amado? Ayúdame a amarte. Ese es el deseo de cada uno, de que verdaderamente ha entendido el amor de Dios. Amén. El amor de Dios. Ya no vive pidiendo nada material. Ya no vive preocupado por lo que no tiene. Ya no vive preocupado porque no lo ha recibido. Ahora la única preocupación es esa: yo quiero amar a Dios. Quiero amarle. Y si nosotros buscamos amarle, le podremos amar, pero debemos de entender que primero Él nos amó a nosotros. Amén. Darnos cuenta quiénes éramos. Amén. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche estar aquí reunidos en su casa. Señor, gracias por su bondad y su misericordia, su amor para con nosotros. Gracias por habernos amado de tal manera. Gracias por haber demostrado ese amor en esa cruz, dejando que su Hijo se desangrara, sufriera y pagara un precio que Él no debía, sino que lo debíamos nosotros. Señor, ayúdenos a vivir agradecidos con ese amor. Ayúdenos a recordar cada día, Señor, cuánto costó, Señor, para nosotros, por nosotros, demostrar ese amor. Costó la muerte, el sufrimiento y la muerte de su Hijo amado, lo que usted más amaba. En ese nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.